Saludos amigos, esto es Propuesta País. Yo soy Karen López Tello. Y yo soy Eloy Durán. Hoy entrevistamos al internacionalista y columnista de Propuesta País, Farid Kajar, a propósito de su libro El eterno retorno, la derecha radical en el mundo contemporáneo. En esta ocasión abordaremos los conceptos de la derecha radical, el nacionalismo, su aplicación al caso Brexit, al gobierno de Trump, el perfil de Bolsonaro o de Macri. Acompáñenos. Parto de una pregunta fundamental. Trump, Brexit, Bolsonaro, ¿son parte de una tendencia a nivel internacional o son fenómenos idiosincráticos de cada uno de los países en que acontecen estos fenómenos? Estados Unidos, Reino Unido, Brasil. La premisa fundamental es que hay algunas tendencias comunes, ¿no? Tienen que ver con factores económicos, lo que damos en llamar globalización, cada vez menos, dicho sea de paso, pero en países desarrollados, contra lo que pudiera creerse, las variables culturales son mejores predictores de la propensión de sectores de esas sociedades a votar por candidatos como Trump o a votar en favor del retiro del Reino Unido de la Unión Europea que las variables estrictamente económicas. Estas variables obviamente interactúan entre sí, pero cuando se desagregan, las variables culturales tienen un peso mayor de lo que pudiera haberse creído en primera instancia. Y en el caso europeo y norteamericano, contra lo que también pudiera creerse, no son fenómenos que surjan necesariamente en contra de la izquierda, porque la izquierda tradicional, sobre todo la socialdemocracia, venía retrocediendo electoralmente en países desarrollados. Cuando la derecha radical llega a segunda vuelta en elecciones presidenciales en Francia, confronta a fuerzas de derecha, no a fuerzas de izquierda. Esa es una distinción entre el fenómeno de Bolsonaro en América Latina o en Brasil específicamente y lo que vemos con el Brexit o Trump en Europa y Estados Unidos respectivamente. En América Latina, fenómenos como Bolsonaro sí están asociados a un crecimiento electoral de la izquierda. En el siglo XXI, crecimiento sin precedentes. La izquierda logra su momento de mayor auge electoral en toda la historia republicana de América Latina y el Caribe a inicios de este siglo. América Latina, algo que da cohesión a todos los que se autodenominan de derecha, porque podría haber la discusión sobre la pertinencia del término, pero aquí estamos hablando de gente que habitualmente no rehúye el término derecha, más bien lo acepta de buen grado. Lo que le da cohesión a nivel latinoamericano es básicamente la oposición a la izquierda, a lo que fue la ola rosa, como algunos la llamaron en esta región. Una ola política que hizo que hubiera una mayoría de gobiernos de izquierda democráticamente elegidos, por lo menos en Sudamérica, en un determinado momento de este siglo. Y que hoy en día además se materializa fundamentalmente en la oposición al chavismo en Venezuela. Y aquí hay que desagregar las cosas, porque el régimen chavista es un régimen dictatorial y un régimen que además ha llevado a un punto de colapso la economía de su país, es algo que yo personalmente creo es verdad. El tema, sin embargo, es que cuando actores como Bolsonaro critican al chavismo, difícilmente puede ser creíble que lo que le preocupa del chavismo a Bolsonaro sea su carácter autoritario, dado que él no solo reivindicó como candidato la dictadura militar brasileña, sino que ya como presidente conminó poco menos que a las Fuerzas Armadas de Brasil a conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 1964. Y que cuando habla del pueblo venezolano es para referirse a la ola de refugiados que podría llegar a Brasil, que es lo que parece preocuparle fundamentalmente. En otras palabras, Bolsonaro le parece preocuparle menos el carácter autoritario del régimen venezolano que el que se reivindique como un régimen de izquierda, ¿no? Pero el tema es que más allá de esos enemigos comunes, la globalización en algunos casos, la izquierda en todos sus ropajes
y yo añadiría que difícilmente distinguen con claridad entre izquierda y liberalismo, por ejemplo, porque tienden a culpar a la izquierda por propuestas como la del matrimonio igualitario, cuando claramente esa es una propuesta que más, si acaso, tiene un sustento liberal en el argumento básico, ¿no? Pero ellos no hacen distinción, todo lo que está del liberalismo hacia la izquierda es el enemigo, pero más allá de compartir enemigos comunes, en tanto son nacionalismos étnicos los que están a la base, no son necesariamente aliadas entre sí estas fuerzas de derecha, ¿no? Los nacionalismos étnicos, por definición, están contenidos dentro de las fronteras del Estado que quieren hacer coextensivo con la nación, y suelen tener a otros nacionalismos como sus principales enemigos. Entonces, su solidaridad más allá de las fronteras nacionales es solo en tanto comparten enemigos comunes. No es algo ideológico lo que los une, como podría ser el caso entre liberales o marxistas, que sí tienen ideologías intrínsecamente transnacionales. A ver, históricamente el nacionalismo fue una fuerza conservadora, ¿no? En el siglo XIX, cuando surge, y habría que recordar que no había naciones antes de que existiera el término nación, que es de la segunda mitad del XIX, ¿no? Cuando surge el nacionalismo como fenómeno político, sobre todo asociado a digamos, el desmoronamiento de los imperios dinásticos que eran multinacionales, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el propio imperio otomano, que no es un imperio occidental, pero que era parte de las digamos, pugnas de poder entre potencias europeas, por no mencionar el imperio británico. Cuando los imperios multinacionales colapsan, surge con fuerza el nacionalismo como corriente. Había surgido en el siglo XIX, pero digamos cobra auge en el siglo XX, y desde el siglo XIX tanto liberales como marxistas creían que era un sentimiento pasajero, que eventualmente iba a ceder frente a sentimientos más cosmopolitas. Sin embargo, eso no ocurrió. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un segundo intento de desahuciar al nacionalismo, y ya ahí no tenemos solo a liberales, socialistas y marxistas criticando el nacionalismo, sino también algunos conservadores, como Konrad Adenauer, que pronuncia un célebre discurso llamado El fin del nacionalismo. Y en el mundo comunista liderado por la Unión Soviética se suponía que la ideología marxista, que propugnaba la solidaridad de las clases trabajadoras por sobre las fronteras nacionales o más allá de estas, también implicaba que el nacionalismo no era una fuente de identidad primordial a la cual apelaban políticamente. Sin embargo, pese a todo ello, el nacionalismo vuelve por sus fuerzas.